Bueno, decíamos, vamos a hablar con quien sabe, tiene la gentileza de visitarnos en este día totalmente desapacible, gris, lluvioso. Gerardo Gómez, que es el vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Gerardo, un gusto tenerte acá, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. No, el gusto es mío en representación de la Asociación Sanmartiniana de Santa Fe, que bueno, hoy es un día muy particular para nosotros y para todos los argentinos, digamos. ¿Y qué figura, qué vigencia que tiene San Martín, ¿no? ¿Cómo volvemos cuando necesitamos un manotazo para hablar de algunos principios, de amor a la patria, de luchas? Volvemos a la figura de San Martín, como también a veces lo hacemos obviamente con Belgrano y con otros. Por supuesto. Yo pienso que de San Martín podemos hablar de, bueno, un montón, ¿no? Pero dos facetas en su vida. Yo te diría lo que fue su protagonismo en un tiempo, en un lugar determinado. Por ejemplo, hablar de una batalla, San Lorenzo, Chacabuco, o su paso como gobernador de Cuyo. Pero eso es algo, yo te diría, como puntual en un tiempo y espacio, ¿no? Pero tiene otra faceta, podríamos decir, que es la prolongación en el tiempo. Es decir, lo que nos llega de él con vigencia para nuestros días. Y ahí yo diría que lo que tenemos que dirigirnos son a los valores, ¿no es cierto? Los valores que él dejó y que nos alcanzan. Vos fíjate que el año pasado se cumplieron 200 años de las máximas que él escribiera a su hija, una preadolescente, podríamos decir, en ese momento. Y si uno se pone a repasar lo que dicen esas máximas, yo te puedo asegurar que son una enseñanza, un código moral, de conducta ética para nosotros. Porque vos te pones a leer, ¿y de qué habla? Y habla de lo que hoy, en nuestros días, son cuestiones hasta de polémicas, ¿no? El respeto, la propiedad privada, el honor de cada persona, el defender su integridad moral, el respeto a la diversidad. Por ejemplo, la religión, las opiniones. ¿Querés que las leas, Gerardo? Porque Gerardo nos trajo de regalo las máximas para mi hija, consejos eternos de San Martín a Mercedes, vigente desde 1825 hasta hoy. La número 1 es humanizar el carácter y hacerlo sensible. Esa continúa y dice hasta con los insectos que no nos molesten. Imagínate el tipo, la sensibilidad que tenés que tener. Ahí podemos decir su sentido por la ecología, si querés, claro, ¿no? Trayéndolo a nuestros días. No matás ni una mosca. Y si no te molesta, ¿no? Si querés podemos ir dale, como quieras, en algunas, no todas, sí, no, dale. Por ahí echando alguna reflexión. La primera decía de la... humanizar el carácter y hacerlo sensible. Bueno, la sensibilidad. Vos fíjate, yo te doy un ejemplo concreto. Luego de la batalla de San Lorenzo, su bautismo de fuego, mejor dicho, del regimiento de granaderos, vos sabés que él tuvo una actitud justamente de sensibilidad con el enemigo derrotado, porque atendió a los heridos, les dio de comer, los alimentó, los cuidó, y eso fue valorado hasta por el propio oficial que estaba a cargo de los españoles. Es decir, realmente mostró esa sensibilidad por el ser humano sufriente, ¿no? Claro, ganamos la batalla, pero ya está, el resultado está al vencido. Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira. Bueno, eso siempre, él, por ejemplo, se me ocurre en este momento cuando él regresa del Perú, ya después de haber hecho toda la campaña libertadora, llega a Mendoza y le advierten ahí de que en Buenos Aires lo están esperando para hacerle un juicio por no haber venido a invadir Santa Fe, allá por 1819-20, si mal no recuerdo, con el ejército de los Andes para someter a Estanislao López. A López, ¿no? Claro. Y él dice, no, yo voy a ir a Buenos Aires llevando mi verdad. Y la verdad que es lo que él destinó su ejército de los Andes, que era para la libertad de América. No para ahí complétale con la frase de, bueno, mi sable jamás va a desenvainarse por cuestiones políticas. No voy a vertir sangre de hermano, ¿no? Entonces, la verdad de él era justamente luchar por la libertad, no por el sometimiento de nadie. La número 3 es inspirar la gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Acá podemos entrar con la relación que él sostuvo con Belgrano. Vos fíjate una cosa, Belgrano, que en su momento fue jefe del Ejército del Norte, que había tenido triunfos pero también derrotas,
no era militar, Belgrano era abogado. Sin embargo, San Martín lo que hace es respetarlo a Belgrano como, digamos, a pesar de no ser militar, como una persona que conoce, que sabe, capaz, el mejor, digamos, oficial que puede haber para el Ejército del Norte. Sí lo defiende. Es decir, logra una relación de amistad muy fuerte con Belgrano, Belgrano mismo le dice, lo espero para vuele si es posible, para lograr ese encuentro. Es una amistad muy fuerte entre los dos. Y lo mismo con Güemes. Con Güemes, que le mostró mucha confianza, decía, bueno, con Güemes lo necesitamos para que defienda como un tapón las invasiones del Alto Perú. Y con él ya es suficiente. Tiene una confianza enorme hacia estos dos caudillos. Saber liderar, saber delegar, ¿no? Saber delegar también, obviamente. Acá vienen algunas, voy con 2 o 3. Mirá. Sí. Estimular la caridad con los pobres, respeto sobre la propiedad ajena y acostumbrar a guardar un secreto. Bueno, mirá, el respeto a la propiedad ajena. Se me ocurre este ejemplo. Cuando él necesitaba materiales, minerales puntualmente en la preparación del ejército de los Andes, cuando estaba en Cuyo, y también por una cuestión estratégica, necesitaba ir a buscar lo que necesitaba a tierras dominadas por los indios. Entonces él se reúne con los caciques y les pide permiso para pasar por sus tierras para lo que él necesitaba. Si vos fíjate, podría haber ido prepotente con su fuerza, sin embargo, a ver, vengo a pedir permiso porque yo necesito esto que tienen ustedes. Y busca así también, mostrando respeto, querer integrar a ese sector, lo mismo que con los negros. Los negros que eran esclavos. Él les da la libertad a cambio de que se suba al ejército. Y uno dice, bueno, pero es un condicionamiento que... No, les está dando a esos hombres la posibilidad de ser protagonistas de su propia libertad y la de sus hermanos. Es decir, luchar por lo que ellos más valoran, que es la libertad. No le está poniendo como una condición determinante. Al contrario, lo está elevando. Sean ustedes protagonistas de la libertad. Y no era obligatorio, era una opción. Bueno, ¿o no? Él invita, no fue algo forzado, pero invita, convoca, incluso sí, como algunos, digamos, acaudalados que tenían esclavos, los mandan como una forma de participar en lo que San Martín pedía. No voy a pelear yo, pero te mando mis esclavos. Claro, no voy yo, pero te mando... mismo Cabral era un esclavo que fue enviado, y que se suma al regimiento, y que hay una carta que el amo de Cabral le pide que no lo ponga en la caballería, porque Cabral no era buen jinete. El esclavo era más bien, y San Martín lo dice, es el mejor soldado de infantería que tenemos, dice, y tenía mucho aprecio por los negros. Forma el regimiento 8 de negros, y dice, pobres mis negros, o sea, tenía mucho afecto por estos soldados, ¿no? Seguimos con algunas más. Hablaba del secreto. Bueno, después tenemos inspirar sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Ahí es el libre pensamiento, ¿no? Sí, es una apertura y un respeto, digamos, hacia la diversidad, podríamos decir, ¿no? Dulzura con los criados, los pobres y los viejos. También. Cosas que para pensar hoy, ¿no? Que hable poco y lo preciso. A la hija, habla poco y lo preciso. Esa es una gran enseñanza, hablar poco y lo preciso. ¿Cuántas veces por hablar de más terminamos generando discordias? Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Esto es muy interesante. Lo que cuesta que se pongan la remera y no comer en cueros. Por ejemplo, ojo. No, estamos pensando, me parece, hacia lo más chico, Todos. Pero yo quiero marcar algo. Que si bien yo sé que muchas docentes de primaria, cuando llega esta fecha, acuden a las máximas para hacer un acto, para reflexionar. Claro. Pero si vos te pones a pensar bien, las máximas estas sí, son para todos, pero especialmente más que para chicos, son para grandes, adultos y con responsabilidades políticas, con responsabilidades de todo tipo. Guardar un secreto, por ejemplo, en ese caso. Todas, porque son un código moral que, a ver, tenemos que saber descubrir la profundidad del pensamiento del general San Martín.
Ahora viene una que la tiró el Indio Solari también. Uf, ¿no? Porque el indio dice el lujo es vulgaridad en un momento. Acá dice amor al aseo, estar limpio, y desprecio al lujo. ¿Qué quiere decir con esto San Martín a su hija? Mirá, a mí se me ocurre, en este momento me viene al pensamiento lo que pasó como una anécdota real cuando, estando él en Mendoza con su esposa, Remedios, hacen una fiesta, como tantas fiestas seguramente habrán hecho, y Mercedes y Remedios se presenta con su mejor traje, sus joyas y demás. Y San Martín públicamente dice que en el estado de guerra en que se estaba viviendo, la esposa de un general no podía presentarse con tantos lujos, refiriéndose a las joyas, a los vestidos. Claro. Y es ahí donde surge la propuesta, que salió de las propias mujeres, las damas mendocinas, donar las joyas para el ejército de los Andes, ¿no? Por ahí te dicen, bueno, donó quizás, ¿cuánto pudo haber logrado de recaudar con las joyas? Y no sé, lo importante es el gesto. Por eso te digo, a ver, muchas mujeres, y no de la alta sociedad, mujeres muy humildes, también hicieron su donación, que no son joyas ni riqueza que no tenían, pero sí donaron a sus hijos, a su esposo. O sea, telas, costuras, trabajo. El trabajo, su tiempo. Muchas de ellas fueron mujeres humildes, fueron espías. Ay, eso es fascinante. Eso me fascina. Toda la movida de las mujeres espías. ¿Cómo era eso? Pero porque esto pasó también, o sea, solamente en Cuyo, con la preparación del ejército de los Andes, la campaña, sino también en el norte, con Belgrano además, y Güemes. Con Güemes. ¿Por qué? Macacho. Porque las mujeres, o sea, no eran sospechosas. La mujer iba con canasto, haciendo sus cosas, sus compras, en territorio dominado por los españoles, pero iban, miraban, veían, escuchaban y después traían. Todo, claro. Entonces era casi el espía ideal, ¿viste? Nadie sospechaba de las mujeres. Muchas de ellas actuaron justamente como espías durante todas las guerras de la independencia, ¿no? Fueron heroínas. ¿Y la última qué dice, Indy? Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Bueno, eso ya... San Martín fue, fíjate una cosa, el espíritu sanmartiniano. San Martín realmente, para mí entender, esto es muy personal, fue realmente el gran libertador de América. Vos decís, pero ¿y Bolívar? Sí, Bolívar también. Bolívar hizo su campaña para liberar América de los españoles. Pero después, Bolívar tuvo esa ambición, que quizá no está mal, ¿no? Personal, de dominación, de gobierno, de imponerse, de imponer su voluntad sobre los pueblos que había liberado. En cambio, San Martín no. San Martín fue el hombre de la libertad para los pueblos, bueno, nuestro país, Chile, Perú, Guayaquil, que ya estaba declarado libre, y nada más. No tuvo ambición personal de perpetuarse, al contrario. Él, cuando fue gobernador de Cuyo, lo pidió ¿para qué? Para armar el ejército de los Andes y armar su campaña. En Chile le ofrecieron ser director supremo, dijo no, para eso está O'Higgins, que era un líder natural. En Perú fue protector por un tiempo muy breve, creo que 6 meses, una cosa así, porque no tenía, ¿por qué? Porque Perú no tenía una figura natural que sea líder. Si él se iba después, que ahí a Perú caía en la anarquía. O volvían los realistas. O sí, porque la guerra, no sé. Y la humildad de San Martín, que esto también lo quiero marcar, cuando él se entrevista con Bolívar, le pide a Bolívar colaboración y Bolívar medio que se la retasea, le propone unirlo a la fuerza, los dos ejércitos, porque se terminaba la guerra muy pronto y Bolívar tampoco quiso, y hasta se pone el general querer ponerse bajo las órdenes de Bolívar, y Bolívar tampoco lo quiere. Entonces, ¿qué entiende San Martín? Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Es decir, me voy, le dejo el territorio libre, porque evidentemente Bolívar quería la gloria para él solo. Es así, no hay vuelta que darle. Muy egocéntrico. Y Bolívar tenía esa ambición, ¿no es cierto?, personal, de poder. Que es lo natural, ¿no? Lo raro es lo de San Martín. Sí.
Sí, en cierta medida sí, ese tipo de figuras. Pero ahí está también su grandeza. Claro. ¿No es cierto? Los renunciamientos. Sí. Y ¿sabes qué? Te quiero cerrar todas estas máximas con algo que, una cita, una frase que me parece maravillosa, escrita por Alberdi. Alberdi, cuando lo visita a San Martín en Francia, después de estar con él, sale y escribe: este hombre que vive como si no hubiese hecho nada importante en el mundo. ¿Por qué él mismo se cree eso? O sea, fíjate vos, era el libertador de medio continente y sin embargo vive con una sencillez, con una humildad, como si no hubiese hecho nada importante en su vida. Sí, ayer, creo que hay una etapa de la vida de San Martín que muy pocos conocen, hablo por mí, ¿no? Conocía muy poco de lo que fue la vida de San Martín en el exilio. Y también es fascinante. Lo enganché con justamente el corto por inteligencia artificial que se estrenó, que está allá en Infobae, lo que fue el encuentro, la visita de Sarmiento, ¿no? A San Martín. Pero todo cómo hace para comprar su primera casa, porque él se va sin nada, sí. Y pide un crédito, o sea, con las figuras de la época con las que se codea en París, ¿no? Hasta que, vuelve su hija con el sable, con lo que le debía el gobierno argentino, y devuelve el dinero de lo que había prestado para poder comprar su casa. Hay un libro, ¿no? de Terraño que se llama El diario íntimo de San Martín, que cuenta día a día qué hace después de exiliarse. Sí, ¿no? fíjate que, San Martín, no vivió ni en la pobreza, ni en el lujo, ni en la ostentación. Tuvo una vida, digamos, moderada desde el punto de vista económico, con dificultades como cualquiera, ¿no? Incluso a él le debían mucho dinero de todo lo que él había hecho, incluso Perú. Y una vez, esto me acuerdo que lo contaba siempre el profesor Carlos Pauli, que fue también de la sanmartiniana, que Perú le había ofrecido cargos a San Martín, ¿viste? Y San Martín no quería, porque decía: si yo acepto, van a pensar que lo hago para cobrarme todo lo que me deben. Así como decir, no, mejor no. Entonces, él, ¿viste? Esa prudencia, esa moderación. Bueno, cuando fue gobernador, lo primero que hizo es reducirse el sueldo a la mitad. También. Y ¿sabes una cosa? Redujo el sueldo de todos, menos de educación, menos de los docentes. Porque él valoraba muchísimo lo que es la educación más poderosa que nuestras armas, lo decía más o menos en estas palabras. Y ¿sabés qué? Cuando fue protector del Perú, dos cosas como para pensarlas. En primer lugar, prohibió, mirá qué cosa, que se fumara en los teatros. ¿Por qué? Nosotros, ¿cuánto tiempo tardamos en que no se fume en espacios cerrados? En los teatros. Está bien, era por riesgo de incendios, ¿no? Y otra cosa fundamental, prohibió los casinos, que ya existían. ¿Sabes por qué? Dijo, son la ruina de las familias. Y nosotros acá tenemos casinos por todos lados. Ahora, qué hombre consciente de la finitud de la vida. Y así logrando su trascendencia, ¿no? Esto de que hoy tengamos las máximas en una hoja como nos venís a regalar. Exactamente. Pero tenía que ver con esto, con que él estaba muy consciente de que la vida termine, que uno puede hacer la mejor versión, y es como nuestro gran referente. Contanos de esta asociación cultural sanmartiniana de Santa Fe. ¿Cómo te metiste vos? ¿Cómo empezó? Mirá, a mí me invitaron, el profesor Carlos Pauli, un gran amigo, me invitó yo la verdad que no conocía. Yo te digo una cosa, yo soy profesor de historia. Yo me recibí como tantos otros profesores, no sé los otros, pero yo de San Martín sabía la batalla de San Lorenzo, que cruzó los Andes, nada más. Entonces cuando me invitan, dije, no, voy a tener que empezar a leer un poquito más de San Martín, ¿viste? Y he leído no sé cuántos libros y biografías y demás de San Martín, y siempre terminás aprendiendo algo. La vida de este hombre es enorme en cuanto a enseñanzas que te dan, no con sus palabras solamente, sino con sus ejemplos. Entonces, por eso yo siempre digo, tenemos que descubrir, conocer, leer sobre San Martín, porque es un modelo de argentino que uno dice, ojalá todos seamos así, o que nos acerquemos a esto, porque cambia la sociedad. Empezamos a tener valores, unas conductas, unas actitudes
que nos van a transformar sin duda, pero tenemos que conocerlo primero. Sí, se siguen y conociendo, adherir también a ese modelo. y se siguen conociendo facetas, que por ahí ignoramos de San Martín, ¿no? El año pasado nos visitaba también un referente que nos daba cuenta en Francia, misivas, cartas que se habían descubierto en las que quedaba de manifiesto el sentido del humor que también tenía con algunos allegados San Martín, ¿no? Sí, diciendo, no era un bronce. No, pero sí, una figura que de la que no, es como que nunca terminás de conocer del todo lo grande que era. ¿Sabés lo bueno también que estoy pensando? Que San Martín fue, digamos, un ejemplo de vida. No es que, manda, dice lo que hay, sino que antes que eso, las máximas, vos te pones, como yo te iba explicando recién, todo lo que él escribió, ya antes lo había vivido. O sea, es la autoridad moral del que hizo, no del que dijo. Del que hizo. Todo lo que él recomendó a su hija es lo que él mismo fue viviendo a lo largo de su vida. Se fue de poner por escrito lo que él vivió. Y al ser el padre de la patria, al escribirle esto a sus hijas, su hija nos escribe también a nosotros, ¿no? Uh-huh. Tal cual. A los hijos de la patria. Estas máximas tienen nos alcanzan, trascienden el tiempo y nos alcanzan y nos comprometen también si nos decidimos. Yo soy muy romanticona. A ver, viene la pena. ¿Cómo fue el amor con su mujer, con María de Remedios? Mira, por empezar, por ahí te hablan, dice, pero... ¿Fue arreglado, no fue arreglado? Se casó con una jovencita de 14 años. Uh-huh. Hoy lo vemos así como una cosa rara, pero no en esa época. Claro. O sea, no había lo que podemos llamar hoy como una... delito de estupro. ¿Cómo se dice? Una etapa de adolescente o preadolescente. Ya la jovencita de 14, 15 años ya pasaba de su niñez a ser una chica que podía casarse. Y tener hijos, sí. Claro. A él la conoce en una fiesta, quedan, según lo que algunos historiadores, como que quedan prendados los dos. Mira, fíjate que Remedios estaba comprometida. ¡Epa! Con otro muchacho. Fue el tercero en discordia, San Martín. Mirá. Tan fuerte fue que rompió ese compromiso y se casa con San Martín, cuando le propone casamiento. La vida fue difícil, porque hay una cosa que también hay que destacar, que el año pasado se cumplieron 200 años del fallecimiento de Remedios. Remedios, cuando se casa con San Martín, rápidamente entiende que no es para él, que tiene que compartirlo con la patria. Eso lo entiende. Uh-huh. Por eso se va a Cuyo con él. Fueron sus mejores años como matrimonio. Ahí nace también Mercedes. Pero evidentemente San Martín estaba enfocado en otro objetivo mucho más grande, que era la libertad de América, que para eso vino. Y bueno, ella lo tuvo que entender y respetar. Remedios lo fue entendiendo, y bueno, lamentablemente cuando ella hace la campaña a Chile y luego a Perú, ya no se vuelven a ver. Remedios está muy enferma, y cuando ya está en los últimos, digamos, tiempos de vida, ella se vuelve a Buenos Aires, y fíjate vos también el coraje y la realidad que tenía esa chica, que cuando tenía 25 años, más o menos, cuando vuelve de Cuyo para Buenos Aires, se lleva en el camino un ataúd, porque tenía miedo de morirse en el camino. Mirá vos, esa previsión de capaz que me muera en el camino. Bueno, y se lleva un ataúd, llega a Buenos Aires, bueno, fallece. San Martín, cuando vuelve, todavía ya está en Mendoza de regreso, San Martín, de su campaña, cuando todavía podía alcanzarla en vida, verla en vida a Remedios, pero no lo hace porque en Buenos Aires estaba amenazado. Claro. En Buenos Aires no lo quería San Martín, el gobierno en realidad, ¿viste? Y queda, digamos, trunca ese posible encuentro final con su esposa. Y él lo dice: no me dejaron despedirme de mi esposa. Finalmente, bueno, vuelve,
hace una lápida que dice Remedios, esposa y amiga del general San Martín, y vuelve para después llevarse a su hija para ser educada en Europa. Pero la vida de Remedios también fue muy sacrificada, aportó lo suyo, digamos, para la campaña libertadora. Por un tiempito más de aguantar, podía irse con él a Europa. Sí, ¿no? Estaba muy enferma ya. Cuando ella se vuelve de Mendoza, ya tenía poco tiempo de vida. ¿Cuándo cambia esta imagen de San Martín para la Argentina? ¿Cuándo se transforma en un héroe? Porque estaba prohibido en Buenos Aires, un gobierno que todavía no tenía una constitución nacional, que incluso cuando está la constitución tampoco está Buenos Aires, recién en el 61. ¿Cuándo con Sarmiento cambia esta relación y lo transforman, lo verifican como héroe? Mira, yo te diría que... Bueno, sí, San Martín incluso intenta volver y ve que el país está en división allá por 1828, está muy dividido, entonces no desembarca porque dice, donde ponga el pie me van a querer agarrar para un lado o para el otro. Y él no quería intervenir en las luchas civiles. Entonces muere finalmente allá. Y los que se interesan por él, bueno, como Sarmiento, Alberdi, Frías, que lo visitan, lo hacen con un sentido, bueno, de conocer a una persona que ya, tenía su historia y que querían saber sobre él, que después van a ir escribiendo su historia, ¿no? Pero yo te diría que realmente se empieza a valorar o dar la dimensión que tiene que tener cuando se deciden repatriar los restos, en 1880 con Roca, que lo repatrian los restos de San Martín, y ahí ya se empieza a dar otro valor a esta figura, ¿no? Justamente reconociendo todo lo que hizo. Porque todo lugar tiene su avenida San Martín, como la más importante. Bueno, claro, obviamente ya se fue, a partir de ese momento se empieza ella antes a reconocerlo como el padre de la patria, es decir, aquel que realmente le dio la libertad no solamente a nuestro país, sino países vecinos, y valorar lo que él hizo y a reconocerlo como tal, ¿no? Una figura realmente descollante dentro de la historia nacional. Igualmente esto que muchos marcan, y uno va a visitar la Catedral de Buenos Aires y los guías que sobre todo están hablando en inglés para la cantidad de extranjeros que van a visitar la tumba de San Martín, está fuera. O sea, ingresás por la puerta central de la catedral, pero está como... Está al costado. Al costado. Como en una capilla al costado. Sí, con dos granaderos que los custodian. Bueno, pero ya que nombrar los extranjeros, fíjate que San Martín es una figura de reconocimiento mundial. Sí. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, hay un montón, hay monumentos a San Martín, se reconoce, se honra de su día. La estrategia de él, de la campaña libertadora, se estudia en academias militares en Estados Unidos y otros lugares, como parte de la historia militar, ¿viste? Sí. O sea, es una persona, una figura que ha sido reconocida mundialmente. Miren que tengo acá, San Martín alrededor del mundo. Los monumentos al Libertador en Barcelona, en Beijing, China, en Berlín, Alemania, están todas Boulogne-sur-Mer, Francia, Bruselas, Bélgica, en Japón, en Londres, en Madrid, en Montreal, en Canadá, en Nueva York, en Estados Unidos, en Viena, en Austria, en Washington, en Armenia. Imagínense que está... Sí, nos sorprende. Me están nombrando algunos de los que yo no sabía. Claro, mirá. No, nos sorprende. Esto es de Villique en la fuente. Bueno. ¿Quién tiene que ver en Villique entonces? Vos es que nosotros estamos también... Capaz que digo una cosa que pueda generar ruido, ¿no? Pero muchos han comparado esto de vivir en España, de irse a España a crecer, con Lionel Messi, ¿no? Esto de los valores y cómo empatizar con la figura tan actual de Lionel Messi con la grandeza de San Martín. Quiero que haya una claridad en esto de no estar faltándole el respeto a nadie, ¿no? No. Pero también como para que los chicos puedan emparejar. Irse del país siendo joven, vestir otra camiseta, porque él luchó contra Napoleón en el ejército español. ¿Cómo es volver a la Argentina? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué no eligió ser español? ¿Por qué no eligió ser inglés?
o de una potencia? ¿Por qué él tenía ese sentimiento argentino? Sí, porque se fue, tenía 6 años cuando se fue. Sí, Claro. pues sabés que ese es un tema justamente muy interesante porque mirá que San Martín, por empezar, era amante de la libertad. Él, por ejemplo, quería la libertad para todos, pero particularmente, obviamente, su patria, ¿no? De origen. Y por eso él, cuando estalla la revolución, y empieza a tomar contacto con revolucionarios que ya tenían esas ideas de liberar 1810. ¿Eh? 1810 en Argentina. Sí, pero él toma contacto, digamos, más adelante, un par de años más adelante, te digo, 1811, 1812, ¿viste? Con gente que ya venía con las ideas de libertad. Por ejemplo, bueno, en América, Francisco Miranda, por decirte alguno, bueno, Alvear, con los cuales él después va a venir, Sapiola, Chevalier, entre otros, Chilaver. Él toma contacto con lo que era la logia de los caballeros racionales, que justamente se interesaban por la libertad de América, y él se decide, bueno, fíjate que él renuncia, pide a uno y dice, no, pero San Martín traicionó al ejército español. No lo traicionó. ¿Por qué? Porque él pide la baja del ejército. No es que se pasa al bando contrario, sino pide la baja, es más, sin sueldo, solamente conservar el uniforme militar, y nada más, y se viene a América para luchar por la libertad, porque él mismo lo escribió en una carta, creo que al mariscal Castilla, donde le dice que, enterado de que hay americanos que están decididos a venir a su patria por una guerra que se va a empeñar, que sabe que es inminente una guerra, entonces él decide también sumarse y venir a pelear con sus conocimientos de militares por la independencia, por la libertad. Y cuando llega a Buenos Aires, dice, ¿quién es? Porque no lo conocían a San Martín. Claro. Nunca había estado 20 y pico de años en Europa y nadie lo conocía acá. Y desconfiaban, es un espía español, claro, que esto, que lo otro. Hasta que, bueno, le dan el mando o la posibilidad de que cree el regimiento y ya empiezan a darse a conocer de quién era y para qué había venido. Gracias. Nuestra historia sería otra. Era otra persona. Increíblemente. Gracias por toda la información. Germán, sí, gracias. Estuvimos 45 minutos hablando más o menos. Sí, la productora está haciéndonos así desde hace... No, es poco. Podemos seguir, sí, totalmente. Yo puedo seguir hasta la 1 de la tarde. No, uno va salteando distintos temas o momentos, pero la verdad hay un montón de cosas que profundizar sobre San Martín. Por eso invito a todos a que los conozcan. Y una cosa que les voy a decir a ustedes, los periodistas, y a los otros. Hablando de cuando vos decías hoy del modelo A, de los modelos, y tal vez San Martín, Messi, ahora, yo digo que tenemos que divulgar más figuras positivas o lo positivo de cada persona que nosotros vamos descubriendo, porque por ahí en las noticias, lo cual es entendible, ¿no? Por ahí se tiran cosas que no son buenas, que no nos enorgullecen ni ayudan al engrandecimiento, ¿te das cuenta de lo que te digo? Sino que hay que empezar a difundir más personas con valores, como San Martín, como Messi mismo y tantos otros que podamos ir descubriendo, porque entonces así de alguna manera le vamos transmitiendo a la gente que hay una alternativa para hacer una vida un poquito mejor como ciudadanos. Muchas como gracias. Argentinos. A Muchas ustedes. gracias. En eso estamos. Por supuesto. Bueno, nos visitó hoy aquí en el estudio Gerardo Gómez. Él es vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Quienes quieran comunicarse, ¿dónde están? Y si no, bueno, aquí al pie de las máximas hay un teléfono 342-4321, fácil porque vamos cuenta regresiva, 4321-423. Muchas gracias Bueno, por la muchas visita. gracias. Con mucho gusto y ojalá la gente se interese y quiera también sumarse a nuestra asociación. Gracias, Germán. A ustedes. Ya volvemos.